buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es ya mitad de abril, día 15, y tenemos noticias para aburrir, porque ayer, así de sopetón, nos encontramos con que de repente los de RC y los de Bildu nos dan una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados y anuncian la ley de vivienda. O sea, dices, pero ¿y dónde está el gobierno? Me da uno que otro. No, le dejaron el protagonismo a RC y a Bildu, que como muy bien dijo Feijóo ayer, dice, o sea, que nos van a controlar nuestra vida, nuestras propiedades y tal, estos a los españoles, unos que no quieren ser españoles, en fin. Así hace estas cosas el gobierno. El caso es que han aprobado una ley de vivienda, bueno, ya veremos cómo va la tramitación y cómo acaba quedando, pero la intención es controlar los precios, eso que ha salido tan bien, limitar los precios, eso que ha salido tan bien en otros países de Europa, pero si no quieren mirar a Europa porque ahora no les conviene, pues Barcelona, un ejemplo clarísimo de cómo si se restringe la oferta limitando los precios, al final acabas teniendo menos pisos y más caros. Así que, vamos, un pan con unas tortas, como se suele decir. Y ahora un tenedor, en vez de 10 viviendas, ya eres un gran tenedor si tienes 5. Bueno, vamos a ver en qué queda todo, porque al final, como muy bien dijo la de Bildu, que no sé si sabía lo que estaba diciendo o qué, dijo, bueno, luego ya las comunidades autónomas, en su protesta porque las competencias son suyas, ya veremos en qué queda todo esto. O sea, que lo habéis hecho para las elecciones municipales, a ver si rascáis algún voto llamando intervencionistas y especuladores a los que tienen algunos pisos para alquilar. Bueno, pues muy bien. Luego también ayer se salió el dato ya definitivo del IPC de marzo, no ha habido novedades, excepto que hemos conocido que los precios de los alimentos están por encima del 16% más de aumento. Y algunos alimentos por encima del 50%. Y lo peor, prácticamente todos los alimentos a los que se les bajó el IVA o se les redujo han subido de precio. ¡Ole! ¡Vaya! ¡Qué ideas tan buenas que tiene este gobierno! Y luego lo de el cheque de los 200 euros que se lo iban a dar a tropotoscientos mil españoles, le ha llegado de momento a unos poquitos y si no llega a nadie, a ellos mejor, porque más recaudación. Si yo creo que estas cosas las hacen para decir, lo vamos a hacer, pero luego pones tantas trabas que nadie lo puede hacer. Porque claro, si le estás pidiendo a una persona que no tiene ni para comer, que está al límite de fin de mes, que encima tiene que irse a buscar la firma electrónica, saber el número del catastro de la vivienda que ocupa, que puede ser alquilada. Dices, adiós, mira, 200 euros que os den. Fíjate que Mercadona ha bajado los precios de 500 alimentos y ha echado la cuenta y le sale 150 de ahorro. O sea que prácticamente lo que decía el gobierno que le iba a dar a todos los españoles que lo estaban pasando tan mal, al final ha acabado beneficiando a los que más tienen y perjudicando a los que menos tienen. Todo una proeza, como la de Ferrovial. Bueno, lo de Ferrovial es que es del libro del tonto del año. Este amigo nuestro de por las mañanas que está con Federico, Santiago González, le va a nombrar a quien haya sido el tonto del año, porque hacer esta operación de Ferrovial, poniéndole a caldo, sacándole los colores, para que luego venga el 93,3% de los accionistas y les digan que sí a la operación y luego al final acaben diciendo que, bueno, si en realidad respetamos lo que haga Ferrovial después de un mes de vete y dale, sacando a todos los ministros. Es que allí daba igual ya que hablara Bolaños, que hablara el de Industria, que hablara el de Pensiones, que tendrá que ver también, venga, todos a la vez, ala. Bueno, pues al final se la han tenido que tragar y lo peor es el daño que han hecho, el daño reputacional que han hecho a Ferrovial. Si es que alguien por ahí piensa que le ha hecho un daño, pero seguro que sí. El daño a la marca España, la imagen de España, que es pésima, del gobierno de España, en fin, un desastre que supongo que buscarán a quien ha sido el autor de esto para darle un par de collejas como mínimo. Pero bueno, con todo esto vamos. Bueno, y hoy tengo el placer de anunciarles que tenemos una nueva incorporación, que es Beatriz García. ¿Qué tal? Redactora jefe de Libre Mercado. Muy buenas, Carmen. Muy bien. Encantadísima de estar aquí. Sí, qué gusto tener no solo a una compañera, sino a otra chica. Que esto de la economía es muy de chicas también ya. Yo eso cuando yo empecé no, que éramos 4 o 5.
Pero ahora ya os damos así, a los chicos. Acabamos de romper la cuota. Ahora mismo estamos en mayoría. Yo no tengo ningún problema, Tomás. Y además Beatriz me ha hecho mucha ilusión compartir con ella este estreno. Aquí no hay techo, el techo lo hemos roto. Hace ya muchos años que rompimos el techo de cristal de las mujeres en el área económica y bueno, y prueba de ello es la presencia aquí hoy de Beatriz, que me encanta. Bueno, hoy y los días que sucedan. Bueno, total, que me enrollo. La ley de la vivienda. Es que, ¿qué será de esta ley después de la tramitación y qué cosas traerá? Pero de momento, lo que sí pretenden es meternos el miedo en el cuerpo, sobre todo a los propietarios del alquiler, limita los precios, marca una nueva cantidad de pisos que tienes que tener para que te llamen gran tenedor, que ya eres un especulador y una mala persona y un del cenáculo por las noches, del puro y de tal. Y luego los gastos, por ejemplo, de las inmobiliarias que la paguen también los propietarios. Ya dirán ellos que es una zona que se lo merece. Ya veremos el año que viene porque esto del 3%, este año sigue el 2% del límite de alquiler. El año que viene el 3% y luego ya, pues a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Total, que es una ley que es un desastre, que ya está explorado por varias zonas del mundo, que es un puñetero desastre limitar los precios, que al final esto es un problema de oferta. Y no sé cómo lo veis, no sé si creéis que esto es una salva para las elecciones y que luego, como esto depende de las comunidades autónomas, pues cada una hará lo que quiera. Bueno, a ver, yo de la ley diría que si se aprobase todo esto y si todo esto se aplicase, sería la ley más peligrosa de todas las que ha hecho este gobierno. Y fíjate que tenemos una lista importante para empezar a decir, esta es todavía peor. No, pues lo que han presentado, como tú decías, uno de los documentos que mandan a la prensa, Esquerra y Bildu, pues lo que presentaron sería lo más peligroso. Pero no sé si quizás porque hoy me pillas en plan optimista, Tomás. Esto hay que graba esto doble. No, porque hay una parte muy importante. Todos sabemos la distancia que hay entre lo que este gobierno anuncia y lo que luego va al BOE y lo que luego el BOE significa, que ya además incluso esta semana, como esta semana han tenido lío. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque todo lo que tú has dicho es verdad, todo sería muy peligroso, destrozaría por completo el mercado de la vivienda, destrozaría por completo muchas ciudades. Cuidado, todas esas zonas tensionadas, ya sabemos lo que ocurre cuando se ponen esos límites al alquiler. Lo que ocurre es que pues se desaparece la vivienda, desaparece la oferta o se disparan los precios, se dejan de cuidar igual las casas. No hay ninguna forma, como decía aquel economista sueco, ninguna forma más efectiva de destrozar una ciudad que poner topes al precio, que poner topes al alquiler, excepto bombardearla, decía aquel economista, y yo estoy de acuerdo. Pero ¿por qué digo que estoy optimista? Porque una de las cosas que llama la atención es que con no la aprobación, sino el liderazgo de Esquerra, de Bildu, se apruebe una ley para todo el territorio, para todas las comunidades autónomas, en algo que se supone que es competencia de las regiones. Y en el mismo documento dicen que esto va a ser una ley habilitante, con lo cual suena a que las comunidades autónomas van a tener capacidad. Pues se lo ha dicho la DRC de su propia boca. Y hablan en el último punto de blindaje competencial de las regiones. Claro. Entonces, si esto es así, pues quedará un poco, es verdad, en fuegos de artificio, decías tú, pero con un peligro. Quedará aquí en Madrid, que muchas veces, claro, nosotros hablamos desde aquí y decimos, bueno, esto Ayuso no lo soluciona. Ya lo ha dicho ella, que ella no va a aplicar ninguna ley de vivienda, ni zona tensionada, ni nada. Nuestros oyentes de Barcelona, nuestros oyentes de Bilbao van a decir, oye, que estos aquí sí que mandan, y a mí en mi casa sí me lo pueden aplicar. Entonces, mucho cuidado con eso. Esto va a perjudicar pues a los que vivan en Baleares, por ejemplo, que es una de las comunidades más restrictivas a la hora de aplicar leyes de vivienda, o a Canarias, o a comunidades socialistas en Madrid. Almeida, porque tiene parte municipal y parte autonómica. Almeida, por un lado, dice que no va a aplicar ninguna vivienda, que no va a declarar vivienda tensionada, que esto es una definición un tanto ambigua, porque ¿qué es una zona tensionada? Esto es lo que se invente el gobierno de turno. Hoy decido yo, que soy o el presidente autonómico, que una zona tensionada es en la que esté subiendo los precios un 30%, mañana en la que suban un 10%, y mañana hoy es una zona tensionada Madrid y mañana es una zona tensionada Soria. O sea, esto al final abre la veda a
a que los políticos, bueno, pues se apropien del derecho a alquilar una vivienda, que es lo que es este texto. Es una expropiación al derecho a alquilar tu propia vivienda y a cobrar lo que consideres oportuno por tu vivienda. Si se aplicara, la verdad que los puntos son terroríficos. Y a mí también, o sea, mi parte o la parte más optimista que yo veo aquí es que en Madrid esto es papel mojado. No va a haber forma de que el Estado obligue a una comunidad autónoma a declarar este tipo de definiciones. Y bueno, lo de los grandes tenedores, pues ahora son 5 viviendas, mañana si tienes 2 viviendas serás un gran tenedor por el gobierno de turno. O sea, es que bueno, esto... es que en junio del año pasado definieron gran tenedor como el que tenía 10. O sea, ahora, de repente, unos meses después, ahora ya, son 5. Ya son 5. Y mañana... Pero bueno, ¿cuál es el criterio aquí? ¿Qué o sea, les el impide criterio, que no sean 3? Claro, el criterio es, o sea, ninguno. Es, pues como ahora me conviene decir que son unos especuladores y unos malvados los que tienen unos pisos para alquilar, que pueden ser hasta pensionistas, que han estado ahorrando toda su vida y que ahora cobran una pensión chapucerilla y dicen, oye, pues con los alquileres vivimos un poco más decentemente. Bueno, esos son unos especuladores, porque además, antes... podían ser 10, pero contando si tenías alguna plaza garaje o algún trastero, creo que tengo yo aquí, que tenías que tener 1.500 metros cuadrados entre todo eso. Ahora yo no sé si han llegado a tal definición, no sé, lo vemos luego en la ley, cuando veamos el articulado si estará o no. El diablo se va a esconder en los detalles, porque por ejemplo, lo de las zonas tensionadas, dice, van a establecer en principio dos condiciones que... Cualquiera de las dos, primera novedad a peor, porque antes lo que se planteaba era, para declarar zona tensionada, digo antes en los primeros borradores, como que había que cumplir muchos requisitos. Y ahora, lo que nos dicen es que, en principio, carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos que supere el 30% de la renta media de los hogares. Cuidado, si esa es la definición... ¿Quién va a calcular cuál es el coste de los gastos y los suministros? ¿Cuál es el ingreso de una determinada zona? ¿Cómo se va a medir las zonas? ¿Por barrios en Madrid? ¿Por comarcas? ¿Cómo se va a hacer? Pero yo pienso, por ejemplo, en Madrid, y esta definición de que el coste del alquiler más gastos y suministros supere el 30% de la renta media de los hogares, te puede hacer que zona tensionada sea cualquier barrio todo de Madrid. Todo Madrid. Y toda la comunidad autónoma. Pero fíjate, porque además ahí incluyes una trampa. Tú imagínate que tienes un barrio, por ejemplo, con muchos pensionistas. Pensionistas que están todos, o que la gran mayoría, viven en su propia vivienda. Pero claro, la renta media de ese barrio a lo mejor es aparentemente baja porque la renta media de esos pensionistas es baja, pero los alquileres son altos porque está relativamente cerca del centro de Madrid, con lo cual los alquileres son altos, pero claro, si tú aplicas esto, ¿supera un alquiler la renta media del 30% de los habitantes? Sí. Puede que no de los inquilinos de ese barrio, porque los inquilinos de ese barrio son gente de alto poder adquisitivo, pero ya estás dentro. Por eso digo, ¿cómo se va a medir? El diablo va a estar en los detalles y de quién va a establecer, o dice, que el precio de compra o alquiler haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC. ¿Dónde está el criterio objetivo? Quiero decir, ¿quién establece cuál es el precio de compra? ¿Se van a poner a mirar idealista? Porque si todos lo vemos... Eso es lo que tendrían que hacer para hacerlo bien, pero... Claro, pero esos portales sacan estadísticas, pero todos sabemos que son estadísticas que a lo mejor un portal dice, los precios en Madrid han subido un 10%, y otro portal dice, han subido el 8%, porque no es lo mismo, depende de la muestra que tomes. Y luego que es el valor catastral, el valor de mercado, el que diga el idealista, el que diga la señora Montero, qué narices es el que diga Hacienda, ¿dónde está? ¿Cuál es el precio? O sea, no hay objetividad. Es todo tan subjetivo, tan dejado al criterio de no se sabe quién. Pero fíjate la primera frase, es totalmente electoral. Serán regulados todos los alquileres en áreas tensionadas en todos los casos, seas gran tenedor o no. Esa es la primera frase del documento. Claro, el 3% es para todos los propietarios. Para el 70% de las personas que tienen casa en propiedad en España. Que, por cierto, cuando eran 10, cuando eras gran tenedor porque tenías 10, eran el 1% del mercado. Claro, que eran los grandes fondos o hasta el propio gobierno es que al final reconocía, estás metiendo un rejón a gente que al final no marca tampoco ¿qué digo yo? La totalidad del mercado, que el 1%.
del mercado. O sea, ¿pero qué me estás contando? Lo sabemos todos hemos buscado vivienda en España y sabemos que tú te pones a mirar. Yo hace un par de años estuve mirando vivienda para alquiler, te pones a mirar y vas a visitar 8 o 10 casas y lo normal es que las 8, no la mitad, sino que las 8 o 10 sean de propietarios de particulares y te lo enseña la inmobiliaria o te lo enseña el dueño y tú sabes que la casa es de un particular. Es relativamente extraño, es verdad, y puede haber alguna zona de Madrid que sea un poquito más habitual, pero es algo relativamente extraño. Entonces pensar que estos fondos están moviendo el mercado inmobiliario español es absurdo. Vamos. Completamente absurdo. Y luego, bueno, pues se les pondrán un montón de restricciones, no podrán echar a sus inquilinos si no les pagan, que es lo que ahora mismo se le aplica a un gran tenedor. Pues ahora el gran tenedor de 5 viviendas, pues también tendrá muchos más problemas. O sea, dan ganas de quitar tus viviendas del mercado y salir corriendo directamente, venderlas y ya está. O sea, si tuviese a una persona delante con 5 viviendas y me dice que vive en Cataluña, yo no le diría que pusiese sus viviendas en alquiler. Bueno, es que es lo que han hecho. Yo no le diría que... Es que es lo que hicieron, en Barcelona. Claro, en Barcelona al final se han encontrado con que la oferta se restringió un 10% y los precios subieron. Y además los precios subieron en las zonas más débiles, o sea, no en los grandes barrios. No hay ni una sola línea en la que propongan protección al propietario, ninguna. O sea, solamente hablan de frenar los desahucios, alargar más los plazos judiciales. Esto que me parece peligrosísimo, se prohíben los desahucios sin fecha y hora predeterminada, una demanda histórica de los movimientos de vivienda. O sea, para que tengas ahí a la PA cada vez que vayas a desahuciar a una familia y la policía no pueda actuar. O sea, eso es lo que quieren. A ver, esa parte que pasa un poco desapercibida, pero es brutal, porque básicamente lo que hace es no prohibir, pero paralizar por completo los desahucios, porque dicen, si no tienes fecha y hora predeterminada se prohíben, con lo cual empiezas a dar pie a esa trampa de cuando vienen a darte la fecha y hora tú dices que no estás en el piso, con lo cual no pueden comunicarte cuándo te van a hacer el desahucio y entonces no puede haber desahucio. Eso es lo que va a decir la ley, ya está la trampa hecha y no lo admiten ellos. Nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento que aplazarán hasta 2 años los procesos, o sea, 2 años de aplazamiento y luego cuando 2 años después quieras echar al tipo que lleva 2 años sin pagarte, no le puedes echar hasta que reciba la comunicación del juzgado y el tío va a decir que no la recibe nunca. Y, o sea, básicamente eso estás acabando con el desahucio. Por eso digo, no a los... O sea, yo ahora mismo con esta ley, si esta ley se aprueba, a cualquier persona que en España tenga una vivienda para alquilar, yo le diría, no la alquilas, salvo que tengas una seguridad plena, pero absoluta en el inquilino que vas a recibir. Ajá. Bueno, vamos a hacer una breve pausa para darles un consejo. Luego vamos a hablar también de emprendimiento con Banco Santander y después seguimos porque ayer, efectivamente, como decía yo antes, bueno, pues se ha conocido el dato definitivo de cómo ha quedado en marzo la inflación y lo más preocupante. Al gobierno parece que, bueno, el gobierno salió diciendo que, bueno, que qué fenomenal era el dato, que, bueno, o sea, una cosa lamentable. Los alimentos, el 16,2%. Bueno, bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas, con hasta un 30% de descuento. Así que ¿estás preparado para la primavera? Pues tenemos justo lo que necesitas, lo que necesita tu armario para el cambio de temporada. Para ellas, un 30% de descuento en una selección de las mejores marcas de moda mujer como Roberto Berino, Scalper, Guman, El Corte Inglés, en fin, Naf & Naf. ¿Tienes muchos planes al aire libre? Pues llévate una selección de prenda exterior de Easywear con un 30% de descuento y prenda exterior y tricot de Green Coast. Ellos pueden darle también una vuelta a sus looks con el 30% en una selección de las mejores marcas de moda hombre, Scalper, Roberto Berino, Gap, Desigual. El toque final, pues un 30% de descuento en una selección de prenda exterior y denim de Green Coast. Métete de lleno en los 8 días de oro entrando en nuestra app El Corte Inglés, descubre el modo en tienda, donde podrás consultar todas las marcas, productos, servicios de tu tienda favorita o más cercana, comprar, recoger tu pedido en tan solo una hora, en fin, y seleccionar la tienda también. Todo esto y mucho más en moda mujer, hombre e infantil, accesorios, deportes, belleza, hasta el 30% de descuento en más de 600 marcas. Recuerden, solo hasta el 23 de abril. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda web y app. Bueno, y como les decía, vamos a hablar de emprendimiento. ¿Por qué? Porque va a ser el Día Mundial del Emprendimiento. Saben que se está ganando cada vez más presencia, no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial. En España, sin ir más lejos, según el mapa del emprendimiento 2022, las startups nacionales alcanzan ya los 3 años de vida media. Para seguir dando a conocer
conocer su impacto e importancia, cada 16 de abril se celebra el Día Mundial del Emprendimiento, porque el del emprendedor es un mundo asombroso, a la que, por cierto, es bastante satisfactorio, según hablas con ellos, sobre todo para aquellos que deciden embarcarse en la aventura de hacer realidad una idea. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, pues necesitan orientación, ayuda, sobre todo, y ayuda económica. Así que Banco Santander siempre ha estado al lado de quienes quieren materializar una idea a través de la formación, les facilitan contactos o también facilitan financiación. ¿Y cómo lo demuestra? Pues con el trabajo que realiza para impulsar el emprendimiento a través de Santander X, el ecosistema del que parten todas sus iniciativas dirigidas al colectivo emprendedor. Un ejemplo de todo ello lo que les he dicho es la comunidad global Santander X100, pensada para conectar y apoyar los proyectos más relevantes, promoviendo el networking entre sus miembros y poniendo a su disposición los recursos que necesitan para crecer, también formación, como les digo, de capital o incluso de talento. Bien, a esta comunidad de Banco Santander pertenece Francisco Carranza, que es CEO de Basketball, una empresa dedicada a la fabricación de baterías eléctricas, y hoy está con nosotros y nos quiere contar su experiencia, así que está con nosotros Francisco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bienvenido a Economía para Todos. Hola, buenas tardes, un placer estar con vosotros. Bueno, aparte de que, hemos dicho genéricamente que fabricáis baterías eléctricas, cuéntanos un poco más de Basketball. Pues sí, a ver, resumidamente son baterías, pero nuestro objetivo es desarrollar las baterías del futuro. Sabemos que hoy día hay un compromiso social enorme, ¿no?, contra la lucha contra el cambio climático y las baterías juegan un papel fundamental, pero las baterías que tenemos hoy día no son las que nos van a permitir llegar al final del camino, ¿no? Necesitamos baterías más baratas y que permitan a los coches eléctricos hacer más kilómetros. Ya. Y ahí es donde estamos nosotros. Y en este sentido, ¿cómo os ha ayudado este programa de Banco Santander? ¿Cómo de financiación, con talento, con no sé? Un poco de todo. Al final, tú comentabas, ¿no? La vida del empresario no es fácil y necesitamos apoyo, sobre todo en aquellas tareas que no son fundamentales para ganar ventaja competitiva, ¿no? Sobre todo la gestión del día a día, la gestión de los momentos de capital y todas esas actividades en las que Santander tiene mucha experiencia aportan muchísimo, ¿no?, a las pequeñas empresas. Bueno, como seguro que haya algunos oyentes que están muy interesados, igual les interesa saber cómo llegaste a conocer y acceder a este programa Santander X. Pues sí, a ver, tiene una página web bastante detallada y además ellos mismos proactivamente intentan entrar en contacto con muchas empresas, ¿no? Y al final una cosa lleva a la otra y también conoces a empresas que ya forman parte del grupo. Porque el Banco Santander tiene una presencia muy importante, ¿no?, en el mercado español y europeo. Así que yo animo a todas aquellas empresas que estén interesadas pues a ver su página web y a solicitar ayuda e intentar inscribirse. Ya, porque obviamente a ti pues te ha ido bien y crees que Banco Santander está ayudando al emprendimiento. A ti desde luego pero supongo que, como dices, conoces a más gente a que hayan podido ayudar, ¿no? Es decir, que tiene eso entre sus objetivos, ¿no? Eso es muy importante, como tú comentabas, ¿no?, ayudar a los empresarios, a las pequeñas empresas que están lanzando, porque son ellas las que realmente aportan la innovación que es necesaria para cambiar la industria, ¿no? Y para aportar la tecnología y los conocimientos necesarios, sobre todo en nuestro sector, ¿no?, que es la lucha contra el cambio climático y la electrificación de la sociedad. Ya, y una curiosidad que tengo, o sea, dices que vosotros vais a fabricar o estáis en ello en baterías que sean más eficientes, más ecológicas, más todo lo que sea. ¿Qué diferencias estáis introduciendo con lo que ya conocemos, que son, pues las que andan circulando por ahí, ¿no? Sí, a ver, fíjate, tenemos la suerte todo de muy clarito, que yo soy de letras. O sea... Sí, no te preocupes. A ver, tenemos la suerte de tener en España un equipo de científicos que es uno de los mejores del mundo a nivel de las nuevas tecnologías de baterías, y nosotros lo que hacemos pues es utilizar sus conocimientos en nuevos materiales para hacer baterías que sean más ligeras y más pequeñas, ¿no? Si te fijas en un coche eléctrico,
pues hacer una batería que te haga más kilómetros y que pese menos. Ya, claro. Y que sea más barata también, claro, por supuesto. ¿Y eso para cuándo? Pues nuestro objetivo es entrar en producción a final de 2027. Bueno. Pues nada, que tengas mucho éxito, Francisco. Muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos tu experiencia y que lo veamos, ¿eh? Eso de las baterías más baratas, más bonitas, más buenas, más que duren más todo. Con tecnología española y hechas en España, por Ahí, supuesto. eso también es muy importante, que no tienen que venir los muchas alemanes, ¿eh? Sí, muchas gracias a vosotros. Vale, gracias, Francisco. Buenas tardes. Un abrazo. Que luego os lo contaré, por cierto, la noticia de la semana de Telefónica, que seguro que lo sabéis, pero unas declaraciones que ha hecho Brufau en un seminario, que ha contado lo de que los alemanes están comprando a cascoporro carbón de La Coruña para sus fábricas de coches eléctricos. Digo, ha venido ahora, digo, Dios mío. Bueno, luego lo comentamos. Vamos a ver, estamos en que ha salido el dato definitivo ya de los precios de marzo. Es verdad que más o menos en todo el mundo, bueno, el mundo de Estados Unidos, Alemania, los datos que hemos ido conociendo, se va moderando, pero claro, esto de baja los precios, esto es un sueño todavía. De hecho, Funcas ayer planea más o menos, prevé más o menos un 5,2 o así para final de año, y que más o menos sea convergente ya con la subyacente, que es la que realmente le hace al Banco Central Europeo tomar decisiones. Por eso se está pensando, no se piensa en que los tipos de interés aquí en España, esto en Europa por lo menos, no va a parar su subida de momento. Sí parece que en Estados Unidos puede haber una más y ya está, pero bueno, que esto al final es el Euribor, las hipotecas, que viene a sumarse al precio de los alimentos, Beatriz, el 16% los precios de los alimentos. Sí. 16%, 16 y poco, la subyacente 7,5 y la inflación, el IPC general, el 3,3%, pero esto, tiene un importante efecto escalón, porque estamos comparándolo con marzo del año pasado, claro. Y en marzo del año pasado el IPC estaba subiendo un 9,8%, o sea, es un espejismo esta moderación de precios. Los precios siguen subiendo, que no nos engañen, siguen subiendo desde el año 2021 con fuerza. Y bueno, la pérdida de poder adquisitivo de todos los ciudadanos y el empobrecimiento generalizado de todos, porque mira que hemos vivido crisis financieras importantes, pero es que esta es una crisis que es la que nos está afectando a todos los ciudadanos. O sea, no hay nadie que se libre. Mira, con Zapatero sí había muchísimos parados, todo lo que tú quieras, pero esta crisis inflacionaria afecta al 100% de los ciudadanos. Claro, es que la inflación es el mayor cáncer que te puede venir. Claro, y ahí, a ver, es muy importante lo de que el mes, que ya se anticipaba que marzo iba a ser un mes con un dato interanual relativamente bueno, porque estás tomando la enorme subida que hubo en marzo del año 2022. A ver, esto es la inflación. Si a ti te suben los precios del 100 a 150 durante un año y luego al año siguiente te sube solo un 2, dices, hombre, es que el año pasado no subieron al 50, claro. Este año ha subido un 2. Dices, hombre, mejor que suban al 2, que sigan subiendo al 50, pero lo que tienes es que... El 152. 152 en la comparación con los 24 claro. meses. Pues eso es un poco lo que nos está pasando. Es decir, de unos precios muy, muy, muy elevados, ahora en estos últimos 12 meses han subido un 3,3 respecto a una situación que ya era muy elevada. Es decir, el acumulado estás por encima del 13% en 24 meses acumulado medio, porque como decís, en los alimentos, en los productos básicos, estamos por encima... En realidad por encima del 20% en la gran mayoría de las rúbricas, y si miramos esos 2 años, en muchas de ellas estamos en 30, 40, 50, si esto cualquiera que vaya azúcar, a la compra aceite, las patatas, o sea, hacer una tortilla de patata ahora mismo ya la discusión no es con cebolla o sin cebolla, es ¿hacemos tortilla de patata o no podemos hacer tortilla de patata? Ahora que se habían puesto lo de la moda cebolla estas ya... que le echaban un poco de trufa, ahora ya el lujo ya no es la trufa, el lujo es la patata y el huevo. Y el huevo, pues, la patata y el pero huevo. Cuidado, más allá de la broma... Y lo del IVA, cuidado con lo del IVA, que ha sido un fracaso, que es que han subido los precios de los que han bajado el IVA. En mi opinión, todas las cifras que nos da el IPC son muy malas noticias, porque lo que nos dice es que se están enquistando esas subidas de precios, que ya han llegado en parte los efectos de segunda ronda, y que ya no solo no puedes echar la culpa, sino que si acaso te estaría ayudando para los nuevos datos del interanual la guerra o los precios energéticos. Entonces, lo que te está diciendo es que efectivamente no vas a estar en el 10% como estabas hace un año, porque es que entonces seríamos Argentina, quiero decir, eso sería, de hecho ya la subida de tipos de interés que habría planteado el Banco Central Europeo no nos la querríamos ni imaginar, pero que ese 5% a final de año podemos empezar a anticipar que es una cifra relativamente razonable,
Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso por todo, porque genera incertidumbre, el mismo 5%, porque además eso es la media. Te vas a tener productos que van a estar muy por encima. Y en segundo lugar, porque anticipa que la política del Banco Central Europeo efectivamente no va a ser mucho más laxa en los próximos meses y eso va a tener un impacto pues en lo que decías, las hipotecas, el coste de No, los porque la préstamos. subyacente, la nuestra es espectacular, pero la media europea está en el 5 y pico, Claro, o sea que y la también muy subyacente lejos también de una cosa razonable es del mucho 2%. más difícil bajarla, o sea, igual ha Claro, tardado claro. mucho en subir, la subyacente siempre iba en el vagón de cola y ahora, o sea, esos niveles vamos a tardar mucho más en bajarlos que lo que es el IPC general. Porque no te afecta la coyuntura. A ver, cuando Claro. el gobierno dice, oiga, hay una guerra, se disparan los precios de las materias primas, en parte es verdad, no solo lo dice este gobierno, lo dicen todos, eso te afecta y eso, con el ministro de Economía más listo y con el más tonto Nada, te van a eso. subir los precios porque tienes problemas pues evidentes pues en las materias primas, por ejemplo, y en un país como España, que además importa muchísimo, pues lógicamente te va a afectar. Pero el problema de la subyacente lo que te va marcando es que eso ya se ha generado, lo que decía, los efectos de segunda vuelta, que ya se está enquistando y que entonces ya son dinámicas propias a las que es muchísimo más difícil quitarles fuerza y además que son mucho más preocupantes también desde el punto de vista de política monetaria, porque desde el punto de vista de política monetaria el Banco Central Europeo, si es solo por la guerra, si es solo por las subidas de materias primas, tiene que tener cuidado porque aunque sea solo por eso, genera esos efectos de segunda vuelta de manera muy fácil, pero en un momento dado puede decir, venga, miro para otro lado durante un par de trimestres a ver si esto se soluciona. Pero cuando ya tienes las cifras que estamos viendo en el conjunto de sectores, de los grupos de bienes de consumo, no puedes mirar para otro lado. Vamos, de hecho ya llevan 6 meses, 9 meses no mirando para otro lado, sino tomando medidas muy contundentes, pero anticipando que se van a seguir tomando. De hecho, antes he dicho lo de Funcas para el final de año, pero ya advierte también que abril va a ser un mes que nada va a tener nada que ver con el marzo y que lo que ha dicho hoy el flamante ministro el flamante ministro de Industria, Turismo, Héctor Gómez, ¿no? Héctor Gómez, que estaba encantado con su primera bueno, qué buen dato de inflación, que no sé qué, papá. Pues el mes que viene no sé qué dirá cuando empeore la cosa. Pues claro, ya te has tenido que comer todo el discurso. Pero cuidado, porque lo de el IVA no ha funcionado. Lo de los 200 euros no le ha llegado prácticamente a nadie, porque claro, tú imagínate pedirle a una persona que no tiene ni para comer, que tiene que irse a hacer lo de la firma digital y saber el número de la catastral de la casa donde vive, que no es suya, que es alquilada. Y luego declararlos ahora. Y luego en la ahora renta. bueno, el año que viene, ¿no? Sí. Bueno, sí, depende. Esta- en Sí, esta- porque no lo ha cobrado Claro, nadie en antes de... esta Esta va a ser para el renta año que tienes viene. que declarar los 400 euros de los jóvenes. Y el ingreso mínimo vital. Claro, también, Que sí, hay una sí. casilla ahí ya de subvenciones Sí. y cheques, pero pasando por taquilla. Claro. Bueno, entonces, claro, la artillería esta no ha funcionado. No Pero sé es que qué ya- pensarán de pero aquí no al sé. 28 de mayo. Y cuidado, no solo el número, y si llega o no llega. A ver, yo estaba viendo aquí las noticias que están y los datos, 50.000 50.000. solicitudes Nada, eso se nada. han pagado, De es 2 que es muy millones y poco, pico. de 2,8 millones, Por eso casi te 3 digo. millones que se han solicitado. Pero claro, también en lo que es el discurso del gobierno, Que no lo quieren dar. discurso Si muy es que es mi electoralista, base, que no lo quieren bueno, dar. pero aunque lo quieran dar, Que el no. discurso electoralista y la realidad, tú dices, están subiendo muchísimo los precios, las familias tienen una enorme dificultad para llegar a fin de mes, voy a darles 200 euros en un pago único, que tampoco es una gran ayuda, porque quiero decir, sí, el primer mes, un mes y medio, pero luego ya, bueno, se evapora. Pero bueno, da igual, dices, venga, voy a dar esta ayuda, soy un gobierno social. Si tú esta ayuda la pagas en noviembre, bueno, no digo que sea como no pagarla, pero estos 10 meses, tu gobierno que estás diciendo que las dificultades son ahora, tu gobierno que estás diciendo que las familias lo están pasando mal ahora, tu gobierno que estás diciendo que las familias necesitan una ayuda ya, pagar esto, porque dicen, no, es que iremos pagando poco a poco. Oiga, que a una persona que realmente ahora está pasándolo mal, tiene una situación de necesidad, Pues si me estás que, se dando lo la pagas razón, que se lo pagues en Que noviembre. no se lo quiere dar. Que es que al final Pero todas estas no te doy la ayudas razón en el sentido de que ponen- aunque se lo dé, si se lo da en noviembre, oiga, Ya. buena parte de la efectividad la has Pero es perdido que porque ponen has tenido esta persona pasándolo muy mal tal muchos meses. cantidad de trabas, Bueno, tal y- cantidad de trabas, porque para el ingreso mínimo vital Sí. tienen que presentar la declaración de la renta a todos los miembros de la unidad familiar. Dice, oiga, pero si es que yo no estoy obligado a presentar la declaración de la renta.
Y entonces tampoco han dado los 2 millones, no sé cuál, si tuvo que salir un autobús ahí para decirle todavía a la gente está circulando que todavía circulando por ahí, que no hace nadie ni caso ya. El autobús ha llegado a Jaén, como si llegase con bolsas de dinero. Y ni aún así, o sea, que es que ponen tantas trabas, que en el fondo tienes que pensar que es que no quieren dar el dinero, o sea, hacen el fuego artificial de decir que lo van a dar, pero luego nada. O sea, 200 euros es un insulto a cualquier familia que tenga problemas para hacer frente a sus pagos cotidianos. O sea, que el gobierno piense que con 200 euros te va a salvar, o ellos como siempre ejercen de salvadores de los ciudadanos, o sea, 200 euros, ¿eso es lo que consideras que necesita una familia para sobrevivir todo un año de crisis inflacionaria? 200 euros, que no tiene ningún sentido, son limosnas. El anuncio de Mercadona, que nunca había hecho ofertas, ha dicho ahora voy a bajar 500 productos y el ahorro va a ser de 150, o sea que al final casi te vas a ahorrar, o sea, te va a dar más Mercadona que el gobierno, o sea, y después de haberle insultado y llamarle despiadado, sí, a su presidente. Y otros supermercados también están haciendo. Sí, pero lo has dicho en fútbol, dices, te va a dar, a ver, que Mercadona y Carrefour llevan haciendo por las clases medias y sobre todo por las familias de bajos ingresos. Lo que ha hecho Mercadona en los últimos 25 años, es que a mí lo de Mercadona me parece especialmente sangrante, los ataques del gobierno, porque no sé si hay una empresa en España que haya conseguido lo que ha logrado Mercadona en los últimos 25 años. El surtido de productos de máxima calidad que tiene Mercadona, que todos lo sabemos, que hay productos que dicen, pero si es mejor este que el que me venden casi en la tienda gourmet de la marca Hacendado. Surtido de productos de máxima calidad a un precio hiper competitivo, constantemente con ese lema de siempre precios bajos, que no es verdad que no suelen hacer muchas ofertas, porque su lema es siempre tenemos el mejor precio ahora posible. Ofertas encima. Que esa empresa, que encima es en toda España, el otro día leía que me llamó la atención el dato, 2,5%, algo más del 2,5% del PIB español ya lo genera Mercadona. ¿Y cuánto empleo? El empleo mejor remunerado en su sector, que justo esa empresa sea a la que están insultando y a la que están atacando del gobierno es bueno, increíble. Ahora para recochineo, encima el ahorro yendo a Mercadona es prácticamente, porque lo otro es un pájaro volando, sí. Esto no está volando, esto vas a Mercadona y un día, semana tras semana, al final con esos bajadas de precios de esos productos te ahorras 150 euros. O sea, sí, y el día que no te guste Mercadona, porque se haya pasado en la calidad, coges y no vuelves a Mercadona. Claro, el ciudadano tiene la opción de no volver si no le gusta, sin necesidad de que el gobierno les insulte, ni les ponga impuestos especiales, ni nada. Esto no es publicidad, esto es realidad, sí. Estos son datos, y además tiene usted la ventaja de que dice, pues a mí Mercadona no me gusta, pues muy bien, pues vaya usted al alemán de enfrente, o al francés o al otro, este es español. No, encima pero ahora vamos ahí al alemán o al francés. A mí me gustan todos, quiero decir, es verdad que Mercadona tiene el punto de que es el español, pero que está muy bien todos los demás. Pero que no, o sea, que encima Mercadona que dices, no, hay otro tipo de empresas que dicen, no, el tipo de producto que ofrecen es solo para personas de más poder adquisitivo, o se han centrado su especialidad en otro tipo de segmento, pero es que Mercadona, su especialidad es ofrecer los productos básicos al precio más bajo posible, manteniendo la calidad. Y eso es lo que yo recuerdo el éxito hace de 20 Mercadona, años, la primera vez que a mí me hablaban de Mercadona, que fue mi tía, así suena como, pero es verdad, mi tía un día me dijo, tienes que ir a Mercadona. ¿Que no conoces Mercadona? Sí, pero así, me dijo, no sabes lo buenos que están los yogures del Hacendado. Y le dije, bueno, sea para tanto, si es marca blanca, no sé qué. Y luego vas y dices, ostras, que está muy bueno. No, y además cada día hay uno diferente, porque en esa empresa, o sea, con la que se fija el gobierno, dices, pero entonces, ¿qué iba a decir, ¿qué empresa os gusta? Y la respuesta es que no les gusta ninguna. Si es que el problema es que si hay iniciativa privada, si hay innovación, si hay mercado, no les gusta. Y durante muchos años, y sigue pasando, que siempre hay alguien que te dice, ¿cómo? ¿Que no has probado todavía no sé qué rollo? Dices, oye, no lo he visto. No, se me ha pasado, no tal, sí, o no cosas de cosmética, o cosas. No necesitas el boca a boca, o sea, que no me digas que todavía no has ido a por esa ensaladilla rusa de no sé qué que hacen ahora, o el hummus, o no sé qué tal. Anda, pues no. Por eso tiene el 27% de la cuota de mercado, si es que claro, ese es el éxito. Sí, ya está. Ahora os voy a pedir, porque entre las grandes ideas que está teniendo el gobierno para moderar los precios está la de crear un observatorio, como no hay nadie que analice los márgenes empresariales, pues dice Calviño, voy a decir la tontería de la semana. Claro. Y va y dice, pues voy a crear el observatorio dice, oye, sí que eso ya lo hace el Banco de España y tiene todos los datos Hacienda y tal. No, ahora va a crear un observatorio. De verdad, o sea,
A mí ya eso es una tomadura de pelo, ¿no? Yo no entiendo nada. Me inquieta muchísimo esta figura porque las empresas ya presentan sus cuentas en el registro mercantil, las que cotizan en bolsa ante sus accionistas, el Banco de España las fiscaliza y ahora un observatorio que en economía, no sabemos si lo va a llevar economía, van a contratar gente nueva, probablemente sí, porque a ellos les encanta, o sea, estamos en récord de funcionarios, si de quién va a depender este observatorio y sus intenciones, porque bueno, entiendo que es perseguir a las empresas que tengan más margen. No creo que vayan a hacer un observatorio para darles un premio por lo bien que llevan su empresa, no, claro, o por lo rentables que son o por lo eficientes que son. Imagínate que hacen, no sé, un reparto de copas. No lo van a hacer. Lo que van a hacer es a las empresas que más dinero ganan y que mejor lo hacen, pues perseguirlas de alguna forma. No sabemos con qué objetivos, pero vamos, me hace mucha gracia. Inditex, por ejemplo, una empresa que vende sus productos a precios pues relativamente asequibles. Es una empresa muy rentable con unos márgenes en condiciones. ¿Vamos a penalizar a Inditex por hacer bien las cosas? No solamente los precios influyen en el margen. Yo es que a lo mejor como empresaria se me da muy bien hacer, no sé, negociar mucho con mi casero por el alquiler de mi vivienda. Pues ahí reduzco mi margen de beneficios, o sea, aumento mi margen de beneficios. O sea, porque yo sea capaz de hacer mi producto a precios más bajos, ¿me vas a penalizar? Pero no sé si lo leíste el otro día, igual digo una burrada porque mi memoria ya empieza a debilitarse, no es como la vuestra ni la de Federico. Pero el otro día venía un informe de Inditex de cuál es el margen de beneficio de cada compra que tú haces. Si te gastas 100 euros... Pero que me parece que el margen era 2,5. Por unidad, claro. Luego depende. 2,5, Si vas mirando el margen por unidad, pues te sale que Inditex es muy bajo, que Mercadona es muy bajo. Pues oye, de cada 100 euros, 2,5 tampoco me parece una cosa como... Es que no sabemos lo que van a usar. No sabemos si van a hacer un ROE, si van a hacer un margen operativo, cuál es el margen que van a usar. Lo que van a hacer es enredar, eso seguro, pero enredar. Yo observatorio de márgenes empresariales, yo digo, pero eso ya está. Claro, te coges un terminal de Bloomberg, ¿no? Y Si no, bueno, el Banco de España también hace cosas. Pero vamos, que te coges un terminal de Bloomberg, pones clasificación empresas con más ROE, pum, y te las pone allí todas, las de España y las de toda Europa. Que es sencillo, no sé si la señora Calviño no lo sabe. Igual necesita colocar a 10 o 12. Pero cuidado con esto de los qué márgenes, es que eso es muy importante. Luego el diablo está en los detalles. ¿Qué van a medir y cómo lo van a medir? Si las empresas, todo esto lo publican. Pues está todo publicado. Entonces, ¿qué margen? Y las empresas en las que hay más polémica, volvemos otra vez a la cadena alimenticia, por ejemplo, a los productos básicos, o esta cifra que dabais de Inditex. El Ministerio de Agricultura publica el observatorio de la cadena de valor y va sacando cuánto se llevan cada uno de los integrantes. Además es muy interesante, tiene el de la leche, aceite de oliva, los productos más básicos. Y uno va viendo el desglose y dice, o sea, que un litro de aceite de oliva que cuesta 3,75 y te van diciendo... Barato, ¿dónde compras eso? Al céntimo. Pues el último, que era de 2021, estaba ahí. En el supermercado de Calviño. Claro, madre mía, está 6 euros y pico. Entonces, te va sacando el desglose de cada céntimo, de dónde se ha ido cada uno de esos, ese precio, cómo se ha ido distribuyendo. Y lo que ves es que las cadenas de distribución tienen unos márgenes en el límite, en el margen por unidad. Porque, de nuevo, todas las empresas con las que se mete el gobierno en los últimos meses son empresas que hacen dinero vendiendo mucho, a base de mucha rotación y de llevar al límite la eficiencia de los procesos productivos, pero no sacando grandes márgenes por unidad de venta. El otro día lo decíamos... Y en el caso de Inditex, todo el área internacional, el mundo entero. Yo el otro día decía en el podcast, así un poco medio en broma, pero medio en serio. Márgenes empresariales, los que tienen son los productos de lujo. ¿Quién tiene margen empresarial? Las cadenas de lujo, las grandes tiendas, el que te meten por un bolso 2.000 euros, ahí sí hay margen. Oye, cuidado, se lo gastarán en publicidad o tendrán beneficios sus dueños. Oye, si se lo venden a sus clientes, cómo está el buitón en la bolsa. Los productos de primera necesidad en España y en general en todo el mundo no tienen grandes márgenes, porque además en el momento en que los tienen aparece la competencia y empieza a rascártelos. Esos productos van siempre al límite, pero ¿cuál es el peligro de esto? Que si a esas lo que tú empresas que van al límite, margen, porque vamos a ver el observatorio que va a medir. Si que van al límite le ponen muchas dificultades, o empiezan a entrar en pérdidas o tienen que empezar a subir los precios. Tendrá que ser el mismo del Ministerio de Agricultura, que es de su propio gobierno. Según ellos, la excusa es que cada organismo mide los márgenes de una forma y quieren transparencia y homogeneidad y demás. Bueno. Yo les he preguntado a ellos directamente, dicen que nos darán detalles próximamente. O sea, nadie dice nada. Estaremos atentos, pondremos la tal. Vamos con la noticia de la semana de Telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Y hoy más que una noticia exactamente son unas declaraciones que me han parecido espectaculares, que viene últimamente, no es la primera vez que Brufau le lanza mensajitos al gobierno, pero en esta ocasión le ha mandado uno muy concreto en un encuentro organizado por la Fundación Seres, en la que le ha reprochado al gobierno que España haya delegado la defensa de la industria del automóvil, en concreto el motor de combustión, en manos de Alemania e Italia, que tampoco han conseguido nada, cuando el vehículo representa un 20% de las emisiones globales en el planeta. Además, Brufau ha recordado que en España la antigüedad media del parque automovilístico alcanza los 13 años y medio. Y además ha puesto encima de la mesa el mensaje, que es con toda la mala leche, que es lo que os he dicho antes, que Alemania está importando montañas de carbón español que salen del puerto de La Coruña para producir energía en sus fábricas de coches eléctricos. O sea, nosotros aquí en España no podemos usar el carbón. No podemos buscar gas, no podemos buscar petróleo, ni las tierras raras, ni el petróleo en el mar, ni en el centro, ni en el sur, ni en el norte. Y resulta que le estamos vendiendo cantidades importantísimas de carbón a Alemania para que lo utilice en el coche eléctrico. ¿Pero se están tomando por idiotas o esto de qué va? Cuidado, y destrozando la única industria en la que son. O sea, industria, gran industria, probablemente la principal. Iba a decir la única, no será la única porque hay alguna otra, pero de gran industria en la que somos más competitivos, justamente la del automóvil, y no solo con las fábricas de las grandes marcas que hay aquí, sino también con los componentes. Hombre, España, claro, muy importante el sector auxiliar, lo bien que hacen las cosas, y algunos de ellos, por ejemplo, Castilla y León, en sitios de esos que llaman España vaciada, ves que de repente empiezas a mirar en esas provincias y lo único que hay son 2 o 3 plantas de esos componentes del automóvil. Y miles de gente empleada, claro, y miles que de vive gente en pueblo empleada. de eso. Exactamente. Y pues no has eso defendido. estamos atacándolo y cargándonos. Claro. Otra cosa que es Es que tiene toda la razón. O sea, España no ha dicho ni mu en esta guerra, que por lo menos Alemania e Italia, bueno, pues han sacado el Levantado dedito, la mano, sí. han hecho algo, luego han tragado y lo que sea. Pero es que España callada, cuando efectivamente ya no es que produzcamos coches para la Volkswagen, para la SEAT o para la Opel o para quien sea, no. Es que tenemos una industria auxiliar que ocupa a decenas de miles de trabajadores que no van a poder cambiar de un día para otro. O sea, de hacer una palanca para un coche de combustión, pues no es la misma palanca que para un coche eléctrico, obviamente, ¿no? Pues eso no se cambia de un día para otro, ni cientos de miles de trabajadores van a cambiar su formación y su chip. No, En fin, y luego tenemos la gran ironía de la política energética alemana, los grandes cambios, o sea, los grandes líderes del cambio climático que al final se han tenido que calentar con lo que más contamina, que es el carbón. Bueno, y ayer decidieron definitivamente que la nuclear nada. Pero el carbón sí. O sea, vamos, por favor. Lo único bueno que tiene estas cosas que hace Alemania es que te das cuenta de que o sea, es lo de mal de muchos. Entonces te consuela ver que también los alemanes también están haciendo el memo como nosotros. También. O más, porque Sí. ellos, siendo más ricos, teniendo más industria, están cargándose la gallina de los huevos de oro, y es increíble que un país sin ninguna necesidad, puramente por una cuestión política después de Fukushima, de decir vamos a liderar esto para anotarse un tanto antes de unas elecciones, esté causando el daño que está causando a una industria tan potente como la alemana. Y como dice nuestro Mafo, después de haber sido los más verdes y haberse gastado 500 millones de euros en renovables y tal, para acabar quemando carbón como si no hubiera un mañana. En fin. Bueno, vamos con la noticia. Seguramente a la gente le importa más la vivienda, le importan más los precios, por supuesto, pero bueno, ha sido noticia, más que nada, fíjense, por el ridículo que ha hecho el gobierno. Ya saben que estoy hablando de Ferrovial, porque ha sido la Junta de Accionistas. Yo en mi vida de información económica de toda la vida que llevo, que no voy a decir cuántos años porque para qué, en la vida, y he ido a muchas juntas de accionistas, he visto lo que ha pasado en la Junta de Ferrovial. O sea, ha sido como si fuera un artista, que viene, yo que sé, que viene Johnny Depp o viene, no, uno más guapo, que a mí ese no me gusta mucho, bueno, yo que sé, un actor de cine que va a dar una como rueda de prensa. O sea, una cosa que dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Pues ha pasado que lleva un mes y pico el gobierno metiéndose con una empresa porque ha decidido que cambia su sede
a otro país de la Unión Europea. Es decir, que dices, o sea, que te estás cargando la Unión Europea, por supuesto, la legalidad en España, la Unión Europea, le has mandado, dices, le amenazas con mandarle a Hacienda, le amenazas con todo, no le coges el teléfono, como contó el otro día nuestro compañero Carlos Segovia, 42 veces ha llamado el señor Del Pino al señor Sánchez y no se ha dignado ponerse. Bueno, total, que fue la Junta de Accionistas en la que, por supuesto, ganó por goleada el que cambian de sede, se quedó solo fuera el hermano y creo que un 0,2% de los accionistas, que el hermano al final ha dicho, bueno, uno de los hermanos, Leopoldo, ha dicho, bueno, pero yo no me opongo a que os vayáis, solo doy un ratito he votado, no, morcilla, era un poco de, doy un ratito de morbillo de y tal, de morcillita, pero no os preocupéis que no me voy a negar. Bueno, ¿y qué dijo en esa junta de accionistas para dejar claro qué es lo que pasa y va a pasar en el futuro con Ferrovial? Pues escuchen a su propio presidente. Ferrovial no se va de España. Ferrovial mantendrá la actividad, el empleo, los proyectos, el plan de inversiones y la cotización en las bolsas españolas. A ver, ¿teníais alguna duda de esto o de que esto iba a acabar como ha acabado? Que es diciendo, bueno, si Ferrovial puede hacer lo que quiera, nosotros respetamos. Bueno, pero es que ha cambiado el relato muchísimo del gobierno. Han empezado llamándole, hasta Escrivá, llamando a la empresa codiciosa, o sea, ya insultando directamente. Luego que si no se vayan, que esto me recordaba pues al peor de los regímenes, ¿no? Cuando tú tienes que poner un muro para que tus empresas o tus ciudadanos no se vayan, o sea, esto ya lo hemos vivido a lo largo de la historia. Y Sánchez pues ha imitado pues a este tipo de regímenes que son en los que se inspira. Y luego, otras de las cosas que yo hacía una reflexión en estos días y decía, o sea, si tratamos así a una empresa que tiene una filial en los Países Bajos, que se puede ir cuando quiera directamente, nada más que a golpe de clic, ¿cómo está tratando el gobierno a las empresas que están completamente atrapadas en España porque no son tan grandes como Ferrovial, porque son empresas más pequeñas, porque no tienen otro remedio que acatar la asfixia fiscal, por ejemplo, a la que se están enfrentando constantemente con el gobierno, pues si a las que se pueden ir corriendo las tratas así, a las que se tienen que quedar por obligación, pues es un maltrato constante. Y porque su negocio, es que en el caso de Ferrovial, por favor, es que el 90% del negocio está fuera de España, o sea, ¿qué me estás contando? Y además, va a seguir haciendo concursos usted y que devuelva el dinero, pero vamos a ver, si lo que ha hecho Ferrovial es ir a concursos, ganarlos y hacer la obra. Y ejecutar la obra. ¿Y qué quieres? ¿Que te devuelva ahora el dinero de la obra, del concurso? Pero eso que dice, y que se iba a un paraíso fiscal. Eso que dice Beatriz es muy importante, es que, porque dices, ¿cómo estará tratando a las que se quedan aquí dentro? Pues se intuye, pero es que además hay parte de lo que, o sea, parte de la reacción es puro orgullo del que cree que todo es suyo y que cómo le vas a decir que no, del tirano todopoderoso que siente que tú a mí, tú no te enfrentas, tú quién eres, pues te vas a... Es lo que ha ocurrido en este último mes. O sea, dentro del chantaje, y cuidado, una imagen pésima de España, había ese punto del soberbio, de la soberbia herida de a mí no me lo haces. Claro, ¿qué pasa? Pues que si se lo hacen, que la empresa dice, oye, me puedo ir perfectamente, cuidado, se va a Holanda además. Yo he dicho varias veces, cuidado con que el gobierno holandés y el resto de gobiernos de la Unión Europea en algún momento digan, oye, ¿qué es esto de que tú estés poniendo, que estés chantajeando a una empresa porque se va a otro país de no solo de la Unión Europea, de la eurozona, pero esto qué es? Y dicen, no, pues qué extraño. Bueno, la cotización de Ferrovial en el último mes, 5% hacia arriba, pero estaba mirando desde 2005, que es el último dato que da Google Finance, la cotización ha pasado de 7,14 a 27,55. Claro, entonces los accionistas de Ferrovial, entre Sánchez y Del Pino, han dicho, le voy a hacer caso al que ha pasado de 7 a 28. Pues sí, le voy a hacer caso a Del Pino. A Sánchez, sí, claro, entre Calviño diciendo que va a sufrir mucho la empresa, que no sé qué, pues si le han hecho caso al que ha llevado la cotización. Y el diario El País, que decía ayer que la empresa estaba en vilo por los fondos de tal que le tenían en vilo. Digo, pues menos mal que está en vilo, con un apoyo del 93,3% y solamente un hermano para hacer la gracieta y un 0,2% de accionistas, y dice que está en vilo. O sea, pero que en vilo está el gobierno, que se ha quedado con el trasero al aire. Porque puede haber más. Es decir, claro, esto ya es la alfombra roja para la siguiente. A ver, desgraciadamente, y esto es así,
y es de una desgracia, pero hay que decirlo. La pregunta del caso Ferrovial no es por qué se va Ferrovial, sino por qué se quedan otras aquí. Hay muchas otras empresas del IBEX que tú miras sus cuentas, miras de dónde sacan el dinero, porque desgraciadamente España es un mercado menguante en casi todos los sectores, miras dónde tienen sus mayores ingresos, sus mayores beneficios, ves la seguridad jurídica que hay en muchos de esos otros países donde esas empresas están haciendo negocio, y no te preguntas por qué se va Ferrovial, lo que te preguntas es por qué las demás se quedan. Bueno, las otras se quedan porque quizá no, pero sí que le han hecho ya feos a Sánchez. O sea, cuidado, porque claro, cuando tú estás todo el rato diciendo que sois los del cenáculo, los del puro, que sois más fachas que la palo la bandera y no sé qué, todas estas cosas que les dicen, luego vas y dices, claro, al último acto ya de Sánchez, pues ya quedaba uno. Claro, los ha ido echando. Entonces, ¿no se van de España? Bueno, espérate, porque desde luego, duda. Si el Partido Socialista y los de Podemos y los Sumar y todos los que se junten, el Frankenstein otra vez, ganan las próximas elecciones, vamos, no te quepa la menor duda hay dos grupos en de el que hay IBEX. una desbandada, las vamos. que viven del BOE, esas no se pueden ir porque viven del BOE y desgraciadamente son más de las que deberían. Son bastantes. Pero las que no viven del BOE, esto puede ser el pistoletazo otra de salida, legislatura de clarísimo. Sánchez, Podría ser, vamos. pero claro, me ellos da un serían soponcio. completamente A mí incoherentes. no, a ellas. Si no te gustan las empresas, si son capitalistas despiadadas y se forran a costa de los beneficios del Pues que se ciudadano, vayan. ¿por qué quieres que se queden? Que ¿Por se qué luego vayan. ¿por qué luego te enrabietas? Exacto. Yo no lo entiendo, pues o coherencia hasta el final, o antisistema o no, o prosistema, pero están en el limbo. No, si están, es verdad, si nos están chupando la sangre estos empresarios sería bueno. Y luego para tu amiga von der Leyen, vamos, ni pío, después de que está diciendo que en la Unión Europea hay un paraíso fiscal que se llama Países Bajos, que yo no sé lo que dirá su presidente, ni sus ciudadanos, ni si les importa, que digan misa. A ver, pero yo creo tú que estás para diciendo... ellos es casi o sea, yo creo que es publicidad. Dicen que el gobierno español dice que aquí se pagan menos impuestos, Pues ala, que las vengan. empresas Claro. tienen una seguridad jurídica mayor. El gobierno español está admitiendo que aquí las triple A, empresas pues viven ya mejor. está. Pues eso, que vengan Pues todas. ahora le están vendiendo a los periodistas del ramo que es que lo que tiene que hacer Europa es unificar toda la política fiscal y que no haya países donde tal. Digo, entonces, en España también, sí, claro. Todas las comunidades autónomas, todos los países, todos tienen que tener la misma fiscalidad porque están haciendo... Este es el argumentario ahora. Como ya se les han acabado todos los argumentos... Eso estaría bien, porque acabaríamos con una única política fiscal para todas las empresas de Europa, para los 400 millones de personas que viven en Europa y para las millones de empresas, salvo para el 1,5 millones de personas que viven en el País Vasco y las empresas vascas. Exacto. Porque eso seguro, eso no se puede tocar, eso hay que mantenerlo, con lo cual eso serían siguen los con su... Eso dos siguen con sistemas fiscales, uno para 400 millones y otro para 1,5. Bueno, pues creo que estamos llegando al fin. Nada, ha sido la verdad que un espectáculo penoso, lamentable. Hemos dado el cante en Europa. La pena es que Europa está como está. Los comisarios están a lo que están, a ver si se ganan las próximas elecciones haciendo tontadas y diciendo tontadas. Pero bueno, es lo que hay. Seguimos aquí. Muchas gracias, Beatriz. Pues muchas bienvenida gracias a vosotros. Economía para Todos y te esperamos en breve. Y gracias a ti también, Domingo. Gracias, Tomás. Que por cierto, tu amigo Escrivá, ya sabes lo que ha dicho, ¿no? Que está convencido, y esas son sus cifras, que el 50% de los trabajadores va a retrasar 3 años la edad de jubilación para que a él les hagan las cuentas. ¿Qué te creías? Es un reto. Dentro de 20 años lo vemos. Bueno, pues muchas gracias. Los mandos técnicos Víctor San Román, en la producción Aya Pertú, Samantha Galindo, gracias también. Compañeros de Libertad Digital Televisión, y muchas gracias sobre todo a ustedes que están ahí cada sábado. Nos vemos el próximo con más información. Espero que a ver si alguna un poquito mejor, pero está difícil la cosa, pero en fin, lo intentaremos. Buen fin de semana. Economía para Todos con Carmen Tomás.